Ahora vas a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo. Y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Cristian Huerta, soy misionero laico o seglar. Me pidieron que compartiera con ustedes una temática que yo la voy a cambiar un poquito porque estos últimos días pasó un acontecimiento muy bueno, evidentemente bueno, muy en especial para México. Pero de pura casualidad, levanten la mano los que sean de México, nacidos en México. Pues casi todos. Así que con mayor razón nos podemos sentir alegres de lo que acaba de pasar. Hace un par de días se ha declarado al beato Anacleto González Flores, uno de los mártires del tiempo de la cristiada, como el patrón de todos los laicos, a lo menos laicos mexicanos. A mí me encantaría que cuando lo canonicen fuera de laicos de toda la iglesia, porque es un santazo. Digo, de santazo en el sentido de su testimonio, pero pues todavía no está canonizado, es beato todavía, ¿no? Y voy a hablar podría hablar de muchas cosas de él, ¿verdad? Pero me voy a basar en lo que sería casi como su testamento, ¿verdad? Lo último que escribió. Para que no se me pierdan, Anacleto, él pues es un laico, nació en los Altos de Jalisco, estudió filosofía, fue abogado, maestro, de hecho ya ven que a veces en los pueblos así le dicen, la gente no le decía maestro o el maestro, le decían el maestro. Entonces, y bueno, le tocó pues lo más crudo de la persecución del gobierno mexicano a la Iglesia Católica, ¿verdad? Que fue en el tiempo de Plutarco Elías Calles, el presidente Plutarco Elías Calles. Y él se mantuvo siempre pacífico, ¿verdad? Con una resistencia pacífica. Pero llegó el momento en donde se dio cuenta que la resistencia, inclusive con las armas, podía ser moralmente lícita. Y esto es moral de la iglesia. Y eso lo pueden verificar en el catecismo. O sea, la defensa propia es un derecho e inclusive dice el catecismo que muchas veces es una obligación. Por ejemplo, si alguien se mete a tu casa a querer violar a tu esposa y a tus hijos, pues tú no sientas al violador en una silla, le ofreces un cafecito para convencerlo de que violar es pecado. Pues no. O sea, tú defiendes a tu esposa y a tus hijos porque eso es lo que te pide Dios. La defensa tiene que ser quitándole la vida, no. Tiene que ser esto de quitar la vida o de usar algún tipo de arma como como el último recurso. De hecho, por ejemplo, si tuvieras un arma, bien le puedes disparar en las piernas, en alguna parte no vital, que no lo mates, ¿verdad? Pero bueno, esto es simplemente para ponerles un ejemplo de que muchas veces la defensa no solamente es derecho, sino muchas veces es una obligación defender. Y llegó un momento en donde de a tiro la persecución era brutal y la misma iglesia reconoció que una cierta defensa, incluyendo armada, era legítima. Ahora, evidentemente, cuando alguien toma las armas, es muy complicado ya después quererlo canonizar, etcétera, porque precisamente los mártires dieron un paso más, que es el martirio, es decir, ni siquiera defenderse. Pero eso aplica para uno. O sea, yo no puedo decir, se mete el violador, listo, hijas, déjense violar, aquí vamos a ser todos mártires. No, pues espérate, o sea, que te martiricen a ti, pero las demás defiéndelas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el martirio, primero es una gracia, pero tampoco es una cuestión obligada, ¿verdad? Una persona que se defiende cuando está siendo agredido no está haciendo mal.
Ahora, ciertamente, si no se defiende, puede ser un bien mayor, incluyendo el martirio. Por ejemplo, ¿qué pasa si viene alguien a quererme matar? Y yo puedo defenderme y matarlo por defensa propia. Pero el que me venía a matar, al quererme matar, ¿está en gracia de Dios o no? No, está en pecado, ¿no? Por lo tanto, si lo mato, ¿para dónde se va? Por eso muchos mártires no se defendieron, porque decían, espérate, es que si me defiendo, va a línea directa para el infierno. Y por el bien de él, prefieren dar la propia vida. Además que evidentemente está la vida por amor a la fe, etcétera, etcétera, ¿va? Pero bueno, esto simplemente rapidito para poderles explicar que no necesariamente la defensa, incluyendo armada, está mal. Pero con todo y todo, Anacleto no tomó las armas. Pero en la última etapa, sobre todo cuando vio el obispo, me parece que era el de Durango, que apoyó a lo que llamaban ya ahora sí los cristeros, los que sí estaban defendiendo con las armas. Él estaba en una casa de unos hermanos que eran los Vargas, así, con su esposa y sus hijos, ¿verdad? Él era casado. Y cuando se enteró esto de este obispo, hizo un escrito que es el que nos va a ayudar de reflexión. Pero les explico nada más su martirio para que vean el contexto, porque cuando ustedes escuchan estas palabras, pues cualquiera las puede decir. Pero cuando las está escribiendo alguien que recibió el martirio, que ahorita les voy a contar, ahí cambia mucho la situación. Entonces él estaba en la noche, casi prácticamente madrugada, escribiendo como artículo o testamento. Y algún soplón le dijo a las autoridades, a los federales, que estaba ahí en esa casa de los Vargas. Entran por la azotea, los federales, separan a los varones y a las mujeres y los niños separados. A las mujeres y los niños se los llevan por un lado, y a los varones, que es en el caso de él y los hermanos Vargas, se los llevan y los empiezan a torturar. En el caso de Anacleto, del beato Anacleto, lo colgaron de los pulgares, ¿verdad? Hasta que simplemente se dislocaron sus dedos. Lo navajeaban en los pies, que ese era uno de los martirios que más hacían, ¿no? Navajeaban las plantas de los pies. A veces los hacían caminar por sal, etc. A Anacleto lo navajearon, lo golpearon, lo azotaron, porque él, pues sí, se confesó de que era parte de la resistencia contra el gobierno. Pero lo que le querían sacar era dónde se encontraba el obispo de Guadalajara, Monseñor Orozco, y ahí no dijo absolutamente nada. Entonces empezaron a torturar a los hermanos Vargas, y entonces él les dice a los federales: no maltraten a esos muchachos, si quieren sangre, aquí está la mía. Y esto porque los Vargas, pues imagínense, también los estaban colgando de los pulgares, los estaban navajeando, los estaban golpeando, y ya más de uno se estaba ablandando. Y entonces Anacleto lo que pidió fue que lo mataran al final. ¿Para qué? Para fortalecer a los hermanos Vargas, ¿verdad? Para que no se rajaran. Entonces nomás les dijo: bueno, si nos van a matar, a mí mátenme al final, porque quiero fortalecer a estos hermanos, ¿verdad? Y dice Anacleto: una sola cosa diré, y es que he trabajado con todo desinterés por defender la causa de Jesucristo y de su iglesia. Ustedes me matarán, pero sepan que conmigo no morirá la causa. Muchos están detrás de mí dispuestos a defenderla hasta el martirio. Me voy, pero con la seguridad de que veré pronto desde el cielo el triunfo de la religión en mi patria. Y aquí vamos a ir aplicando. Ustedes son servidores. Sí, que son servidores, pero aquí la cuestión, fíjate lo que dice aquí Anacleto. Dice: ustedes me pueden matar, pero sepan que conmigo no morirá la causa. Muchos están detrás de mí dispuestos a defenderla hasta el martirio. Hasta el martirio. Y aquí me disculparán cuando yo anuncié que iba a dar algunas pedradas.
desde que llegué, la mayoría que se fue allá atrás para el airecito, etcétera. O sea, son servidores que están buscando primero su comodidad. Pobres de aquellos que estén siendo guiados por ese tipo de servidores que están buscando primero su comodidad y no la comodidad del prójimo. Que se les pida, vénganse para acá, y por su comodidad no se quieran venir. Entonces, esto lo tenemos a ver, somos adultos, ¿eh? Si alguien ya se siente, pues bueno, no me vuelvan a invitar y listo, a mí. Entonces, pero es que las cosas como son, hermanos. O sea, ¿qué tipo de líder es Anacleto al punto de decir, ¿sabes qué? Me pueden matar, pero precisamente porque yo soy el primero que está dando la vida, que no le saca el sacrificio, les puedo decir a los federales que conmigo no muera la causa, vienen otros atrás de mí. Si ustedes son servidores que andan buscando la comodidad, se fregaron los que los están siguiendo. Ustedes ya están fregados. Hay que ponerse las pilas sobre esto. Porque miren, la comodidad siempre estorba a la fe. Siempre. Decía San Juan de Ávila, doctor de la iglesia, si nuestro Señor, segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, perfecto, no santo, es la santidad misma, dice San Juan de Ávila, si nuestro Señor regresó al cielo herido y llagado, ¿van a ir los siervos vestidos y bañados? O sea, ¿cómo tú le predicas a una persona que crea en el crucificado cuando te ve bien comodote? Cuando te ve que tú eres el primero que te sirve en la comida, cuando le rehuyes al sacrificio. Al contrario, es un antitestimonio lo que le estás diciendo. Porque le estás diciendo que es puro choro, mareador lo que le estás contando. Porque el primero que rehuye de la cruz eres tú. Entonces, ¿qué cuento van a decir la gente que me está contando este? ¿Que ame al crucificado? ¿Que me una al crucificado cuando él es el primero que le huye a la cruz? Y estas son las suavecitas, hoy viene lo fuerte, ¿eh? Cuando les dice esto, Anacleto recita el acto de contrición, se arrepiente, y le dice al general que lo va a matar, le dice, general, lo perdono a usted de corazón, muy pronto nos veremos ante el tribunal divino, el mismo juez que me va a juzgar será su juez también, pero no se preocupe, usted tendrá en mí un abogado delante de Dios. Primero porque se la aventó porque los federales sabían que sí era abogado de profesión, ¿verdad? Pero dicen, ¿sabes qué? Voy a seguir siendo abogado en el cielo, porque cuando ustedes tengan que dar cuentas delante de Dios, en vez de yo decirles, sí, Señor, mándalos al infierno, yo voy a abogar por ustedes, por sus verdugos. Por sus verdugos. Ya aquí, a veces en los grupos, hablan mal de ti o lo que sea, y ya eres así como una marquesa herida, ¿va? O sea que no aguantas nada. Imagínate que si esto se lo está diciendo a quien lo acaba de navajear, a quien para acabarla, antes de esto, después de que ya lo descolgaron y que lo navajearon, con la culata de uno de los rifles le dislocaron un hombro. ¡Pum! Y con todo el dolor que tenía, fortalecía a los hermanos Vargas y al federal al general le dice, ¿sabe qué? Voy para el cielo, me van a tener en mi juicio y un día va a llegar usted. ¿Y sabe qué? No se preocupe, va a tener un abogado, que soy yo, que va a luchar por su causa delante de Dios. Nadie se animaba, y después de cuando les plantaba él era muy, muy bueno para hablar, era muy directo. Si ustedes se le hace muy fuerte mi predicación, con Anacleto se mueren, porque él era mucho más intenso, y van a ver lo último que él escribió. Entonces, pues, los dejó así, como choqueados, y nadie se animaba, pues, a matarlo, hasta que llegó uno de los soldados, y le dio un hachazo,
Un hacha le pegó le abrió realmente el costado y él se cayó y le dieron una balacera y ya prácticamente moribundo. Dice esto con lo poquito de energía que ya le quedaba. Dice: por segunda vez oigan las Américas este grito: yo muero, pero Dios no muere, viva Cristo Rey. Dice por segunda vez porque este grito de yo muero, pero Dios no muere es un grito de un presidente católico de Ecuador que fue prácticamente asesinado. Y lo conocía muy bien Anacleto. Entonces él repite eso, que se vuelva a oír en las Américas este grito: yo muero, pero Dios no muere, vivo a Cristo Rey. Tenía apenas 38 años cuando pasó esto. Pero no solamente él. Cuando tú ves un católico de este calibre, en automático es el mejor líder, porque aunque sí tenía buen discurso él, su testimonio le empieza a avalar. Y hay muchos ejemplos. El más cercano, pues su propia esposa, ¿verdad? ¿Qué hace su esposa? De hecho hay una fotografía donde él está muerto y su esposa está cargando a sus niños. Le dice al más grandecito, el que podía entender más, que estaba ahí viendo a su papá ya muerto: mira, este es tu padre, ha muerto por confesar la fe. Promete sobre este cuerpo que tú harás lo mismo cuando seas grande, si así Dios te lo pide. Esos son pantalones, ¿verdad? Esa es educación. No, ahorita a los hijos así con pincitas, etcétera, que los vuelven unos malcriados, ¿verdad? Pues claro, si los papás son comodinos y le huyen al sufrimiento y al sacrificio y a la entrega, pues ¿qué le pueden decir a los hijos, ¿verdad? Pero fíjate esto con toda la naturalidad. La viuda de Anacleto agarra a su niño y le dice: mira, tu padre ha muerto por la fe, promete delante de este cuerpo que tú también estarás dispuesto a esto si Dios te lo pide en el futuro. A un niño. De hecho, a este mismo niño, en los funerales, que los quisieron prohibir y todo eso, pero no pudo el gobierno, la gente se abalanzó para el funeral de Anacleto. Le indicó el cadáver, o sea, apuntó el cadáver de su papá y el niño le dijo: lo mataron porque quería mucho a Dios. O sea, el niño estaba consciente del calibre de católico que era su padre. Lo mataron porque quería mucho a Dios. En fin, vamos a entrar al texto en donde, el último texto que estaba escribiendo en esa noche madrugada Anacleto, para poder reflexionar sobre ello. Dice Anacleto: bendición para los valientes que defienden con las armas en la mano la iglesia de Dios. Maldición para los que ríen, gozan, se divierten siendo católicos en medio del dolor sin medida de su madre. Para los perezosos, los ricos tacaños, los payasos que no saben más que acomodarse y criticar. La sangre de nuestros mártires está pesando inmensamente en la balanza de Dios y de los hombres. Habría que ver, no me digan, para que no saquen el cobre, cuáles de los calificativos que acaba de decir él te cabe a ti. Mira, te lo repito. Sea bendición para los valientes que están dando la vida por Dios. Digo, si te aplica, pues aplícatelo. Está bien, eres de los valientes. Dice: pero maldición para los que ríen, gozan y se divierten siendo católicos en medio del dolor sin medida de su madre. Para los perezosos, los flojos, los ricos tacaños. Aquí posiblemente no haya un rico, no sé. Pero cuando tú te comparas delante de los 3/4 de la población vive por debajo de la pobreza o en el nivel de la pobreza.
Cuando tú comparas lo que tú tienes delante de la miseria de otros, pues sí podríamos aplicarnos la que somos ricos. Y pudiera ser que nos aplique esto de ricos tacaños. Los ricos tacaños. Y ahí viene la siguiente. Los payasos que no saben más que acomodarse, estar cómodos y criticar. Porque no me sería extraño, yo no los conozco, gracias a Dios, pero no me sería extraño que después de que me vaya, precisamente porque haya calado, vayan a hablar mal de mí. Eso es común, pero más que común en los grupos, desafortunadamente. Porque si hay un vicio dentro de los ministerios, es tener la lengua bastante larga, ¿no? Por algo el Papa Francisco dice que es uno de los cánceres más grandes que tiene la iglesia por resolver. De hecho, al chismoso, al calumnioso, al difamador, al chismoso en general, dice el Papa que ellos son terroristas, porque avientan la bomba y se van sin problema. También cuenta aquella experiencia de que le contó un sacerdote de una señora que iba así todos los días a misa y parece muy santa y todo, pero saliendo del templo era una lengua de víbora. Y una vez se enfermó la señora vivía pegada a la parroquia y por su balconcito alcanzaba a ver el interior de la parroquia. Y este padre le dice al Papa que una vez esta señora se enfermó y le pidió al padre que fuera. Y entonces le dice, ¿qué se le ofrece? No, pues miren, no voy a poder ir a misa, ¿me podría traer la comunión? Le dice el padre, no, con la lengua que tiene usted, sáquela por el balcón y alcanza a comulgar, ¿verdad? Sin problema. No me voy a ampliar sobre este tema. Ya al final les doy la información de mi website. Tengo una charla solamente donde hablo sobre la difamación y la calumnia. Pero para decirles un poquito de esto, nada más. ¿Qué es la difamación? La difamación es el sacar cosas privadas, negativas de una persona, aunque sean ciertas. Que a veces uno se justifica, sí, pero es cierto lo que esto, pero ¿a ti quién te ha dado la autoridad de sacar el mal de tu hermano? ¿A ti quién te ha dado la autoridad? Si es un crimen, listo, ve a la policía y denúncialo. ¿Por qué lo tienes que decir a tu comadre? Y si no es un crimen, cuídate, porque con la medida que estás midiendo, Dios te va a medir. Y si te escarban, te sacan la misma cochinada o quizá peores cosas. O sea, la difamación, fíjense, que uno se pudiera justificar y decir, bueno, pero lo que estoy diciendo de doña Tere o de doña lo que sea, o de Pedro, de Juan, etcétera, es cierto. Pues aunque sea cierto, no tienes el derecho de sacar. Lo que sí es peor es la calumnia, porque la calumnia es inventarse cosas, mentir, hablar mal de la persona. O sea, la difamación es hablar mal de cosas que tú no tienes derecho de estar sacándolas. Y sobre todo delante de personas que ni siquiera las conocen. Pero la calumnia es sacar una cosa mala de una persona, pero para acabarles mentira. Esos son hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque ¿quién es el padre de la mentira? Dice la Sagrada Escritura. Satanás. Si tú calumnias, eres hijo de Satanás. Y aquí entran calumnias de todos sabores. Está el descarado que literalmente sabe que está mintiendo y todo sea por destrozar la fama de aquella persona, saca el veneno. Pero también están los refinados, los cobardes realmente. O si me... No, voy a cambiar la palabra, no la voy a decir como realmente es. Los friegaquedito. Ya saben, si son mexicanos, qué palabra se usa. ¿Ok? Los friegaqueditos, para que quede un poco más suave. Son los típicos, son los calumniadores que se avientan. Dicen que doña Tere esto. ¿Dicen quién, compadre? ¿Dicen quién? Es como para quererte lavar las manos. Eres un cobarde. Calumnias, pero además ni siquiera agarras la responsabilidad. ¿Dicen quién? Maldición a los payasos que no saben más que acomodarse y criticar. La sangre de nuestros mártires está pesando intensamente en la balanza de Dios y de los hombres.
Y alguien puede decir, bueno, pero ahorita no hay persecución aquí, en al menos Estados Unidos, pero somos una iglesia católica. Y ya en estos tiempos, lo que va del siglo XXI, se han matado más católicos que cuando teníamos las persecuciones los primeros 4 siglos. Fíjense, nosotros buscando el airecito, la comodidad, tantas cosas, y te cuento una, que no hace mucho, en Siria. Ahí están los padres del Instituto del Verbo Encarnado y las religiosas del Instituto del Verbo Encarnado, que es una fundación de Argentina, y están encargados de la catedral, de rito latino. Les cayó una bomba. Mataron a más de 40 personas y después de que empiezan a recoger todo, a veces los cadáveres, la hermana Guadalupe, una argentina que estaba ahí, auxiliar a una muchacha que tenía una viga metida en la espalda. Y ya después de que hacen todo eso, regresan a la catedral y la gente ya estaba limpiando, estaba el boquetote ahí, y adivina qué le dicen al padre: padre, ¿no va a celebrar misa? A nosotros nos llueve y ya decimos, no, ya no podemos ir a misa. Acá les acaban de tirar una bomba, acaban de ver pedazos de personas, y esos católicos de Siria están pensando en ofrecerse. El padre no les dijo a limpiar, mijos, a hacer el aseo, a recoger todo lo que ha tirado la bomba. No. Ellos solos son adultos en la fe. Y con su boquetote le dicen: padre, ¿no va a celebrar la misa? Entonces, si somos unos payasos, si somos unos comodinos, y todos los calificativos que aquí dijo Anacleto, al final dice: la sangre de nuestros mártires, está hablando evidentemente de los mártires mexicanos de tiempo, pero también tendremos que pensar nosotros, cuando tenemos ese tipo de actitud, ¿por qué eso no se nos viene a la cabeza la sangre de nuestros mártires ahora, actualmente? La sangre de nuestros mártires están pesando inmensamente en la balanza de Dios y de los hombres. Y sigue siendo Anacleto: el espectáculo que ofrecen los defensores de la iglesia es sencillamente sublime. El cielo lo bendice, el mundo lo admira, el infierno lo ve lleno de rabia y asombro. Los verdugos tiemblan. Solamente los cobardes no hacen nada. Solamente los críticos no hacen más que morder. Solamente los díscolos no hacen más que estorbar. Para quienes no entienden la palabra díscolo, díscolo es lo contrario a una persona dócil. ¿Qué es una persona dócil? Una persona que, por ejemplo, le dice: hermana, necesitamos barrer aquí. No te pone, a ver, ¿y qué? ¿Me van a dar puntos, etcétera? ¿Voy a subir de nivel? O sea, que es siempre desafortunadamente esta es la ideología del capitalismo, Es, ¿qué gano? ¿Qué saco? Etcétera. Pero terrible cuando se mete en cuestiones de la fe. A ver, pero ¿qué tengo de ganancia aquí? No, el dócil ve la necesidad y es dócil, suave, es decir, no necesitas ni argumentarle, va para allá. El díscolo es contrario a una persona dócil. Entonces dice Anacleto: el cielo los bendice, el mundo lo admira, a los mártires evidentemente, el infierno lo ve lleno de rabia y asombro, los verdugos tiemblan, solamente los cobardes no hacen nada. Solamente los críticos, que en realidad tendríamos que usar ya mejor una otra palabra, criticón, porque ser crítico estrictamente no es malo, el criticón sí. Solamente los críticos, o vamos a poner ya criticones, no hacen más que morder. Solamente los díscolos, los que no son dóciles, no hacen más que estorbar. Solamente los ricos cierran sus manos para conservar su dinero. Ese dinero que los ha hecho tan inútiles y tan desgraciados, agarrados a sus cositas. Que si tiembla aquí, ya me doy con que no se caiga mi casa.
No importa que se caiga la del vecino, pero mi casa, mis cosas. Una cuestión que ni siquiera es católica. Y saben, uno lo nota desde, esto no es litúrgico, ¿verdad? De que el padre en la misa diga, a la hora de las preces, de la oración de los fieles, que digan sus peticiones. Eso no es litúrgico, no lo tendría que ser sacerdote, pero bueno, ya lo hace. Y yo que como misiono, qué decepción. Uno ve que en realidad lo de católico nomás lo tenemos de adorno. ¿Qué significa católico? Universal. Y cuando tú escuchas las peticiones, cuando yo escucho ese tipo de peticiones y la he escuchado en un montón de estados, la inmensa mayoría es por mi hijo que está en la cárcel, por mi mamá que está en el hospital con cáncer, por mí. ¿Y qué quiere? ¿Que no pida? Yo te pregunto, ¿tu mamá es la única que tiene cáncer? ¿Por qué en automático, si somos católicos, no se nos viene una oración católica? Es más, te la paso, pide por tu mamá, pero agrégale a los demás. Señor, te pido por mi mamá que tiene cáncer y por todos los demás que tienen cáncer. Aunque si no nombras a tu mamá y dices por los que tienen cáncer, ¿qué? Seguramente el Espíritu Santo dirá, no nombras a tu mamá, sorry, no le va a tocar gracia. En esos gestos tan sencillos vemos que nuestra fe se ha protestantizado, porque el protestante en verdad no es universal. Para empezar, cada quien es papa de sí mismo, ¿eh? Como le caiga la Biblia, como la lea, como la entienda, etcétera, él es papa de sí mismo, él pone sus propias reglas, ¿verdad? De cómo se debe seguir a Jesús, su interpretación. Nosotros no. A nosotros nos tiene que doler todos. Además, yo siempre por ejemplo, con las enfermedades, yo les digo, no sé si hay alguien aquí con una enfermedad grave, supongamos que cáncer, y que sea algo doloroso y le está pasando mal. Yo te pregunto, ¿te has puesto en los zapatos de una persona que tiene el mismo cáncer que tú, pero no tiene fe? Oye, eso es el infierno, ¿eh? Agárrate cualquier momento del más doloroso que has tenido en tu vida. Y si lo pasaste viviendo fe, y aún con la fe fue duro, ponte en los zapatos de una persona que pasó o está pasando por lo mismo que tú estás pasando o que pasaste, pero no tiene fe. Es que se te tiene que poner hasta la piel chinita. ¿Cómo será estar pasando por las cosas duras que he pasado? Yo que tengo fe, alguien que las esté pasando sin fe, tiene que ser el infierno eso. Y si tú pensaras en eso y realmente sintieras un poco de coherencia con la misericordia que Dios te ha tenido, te tendrías que conmover por esas personas y orar por ellas. Señor, te pido, que estoy sufriendo este cáncer, pero sobre todo y ante todo, te pido por aquellas que tienen el mismo cáncer o quizás hasta uno más agresivo, pero no tienen fe, porque seguramente están pasando un infierno en vida. Gracias. Entonces, fíjate que con esto nos tendríamos que empezar a revisar, porque muchas veces el servidor y todo eso cree que por ya tener ciertos niveles en la asociación y va subiendo todo eso. Bueno, yo nomás te recuerdo que a Jesús le llegaron diciéndole, Señor, he predicado en tu nombre, he hecho milagros en tu nombre, he expulsado demonios en tu nombre. Y el Señor le responderá, apártense de mí, no los conozco. O sea, si tú te crees ya va a servidor y todo eso, y se te infla el pecho de paloma y toda la cosa porque vas a servir en el retiro y todo eso, empecemos a revisar bien seriamente, porque puede ser puro caparazón. Yo no digo que sea malo todo lo que has llevado y todos los retiros y todas las formaciones que has tenido, pero si nuestra fe no está siendo católica verdaderamente como la fe de Anacleto, pues es puro caparazón, es pura faramaya, es pura envoltura.
Solamente los cobardes no hacen nada. Solamente los críticos no hacen más que morder. Solamente los díscolos no hacen más que estorbar. Solamente los ricos cierran sus manos para conservar su dinero, ese dinero que los ha hecho tan inútiles y tan desgraciados. Antes de seguir con el escrito, déjenme aclarar ciertamente una cuestión, porque aquí tiene que quedar claro. Alguien podría pensar que como estoy surtiendo duro y tupido, pareciera que yo estuviera esperando haberle hablado a puro santo aquí. No, yo sé que cada quien lleva su proceso. Y que Dios tiene paciencia con el proceso que cada quien lleva. Aquí yo la pregunta que quiero que te lleves es si aspiras a esto. Pongo otra vez el ejemplo de la comodidad. Si tú eres de los que te gusta estar cómodo y todo eso, se te va a atrofiar la fe, porque eso es el verdadero daño. El verdadero daño no es meter la pata, no es haber hecho un acto de cobardía. El verdadero daño es que te acomodes, porque de ella nadie te saca. Si con esto, me disculparán a los del aire acondicionado, la próxima vez que venga yo o que venga otro, o venga la siguiente reunión, si a ti no se te viene en la cabeza primero eso, cuidado que posiblemente la comodidad ya está tan dura que mis palabras ni siquiera hacen nada. Pero si esto te sirvió y estás aspirando a hacer, por ejemplo, lo que hizo Anacleto, bendito sea Dios. Tienes la humildad de dejarte corregir. Pero es que, hermanos, yo pregunto, ¿a qué hermano tú te le puedes acercarse una corrección con la 100% seguridad de que no se va a molestar? Es que no nos puede ni siquiera tocar. O también pasa que aquellos que corrigen nunca se dejan corregir. Corrigen a todo el mundo, pero nunca se la corrigen ellos. Y decía un monje benedictino, amigo mío, que en las parroquias que he estado, las comunidades más maduras son las que saben hacer corrección fraterna. Ojo, no corrección nada más, corrección fraterna, de hermandad, verdaderamente, y como Dios lo manda. Si alguien quiere saber, en mi website tengo un tema solamente de la corrección fraterna. Porque hay formas de hacerlo, ¿no? Pero si no, si a la corrección, a la llamada de atención, por mucho que sea fuerte o delicada, tú te cierras, cuidado, ahí tú ya sí estás peligrando. Porque el problema no es pecar, no es meter la pata, el problema es acomodarte, justificar tu pecado, cerrarte. Eso es el problema. Entonces no se interprete de que cuando estoy hablando de esta manera, que para acabar, pues yo un poquito me cuido las espaldas, porque el que escribió esto no fui yo, fue Anacleto. Yo no estaba esperando a que, pues ¿sabes qué? Aquí hay alguno que no le haya caído ni una piedra. No, seguramente a todos les cayó y yo al estar predicando me caen las mías. Aquí el llamado es a no acomodarte, no justificar lo no justificable, llamarle a tu pecado pecado o a tus errores errores y tener la capacidad de decir, pues sí, la regué, para la próxima voy a meterle más ganas, con la humildad, baja la cabeza y adelante. Si es esa, no hay bronca y ni siquiera te pongas estresado por las piedras que has recibido. Bendita sea. ¿Por qué? Porque a lo menos no estás tan duro y te estás dejando corregir. Y si te estás dejando corregir, lo más seguro es que irás caminando. O quizá gateando. Pero el problema es que te estás moviendo. Pobre de aquellos que son los cerrados, los soberbios, los orgullosos, porque esos ni gatean. Esos están aplastados como piedras en un lugar y de ahí no los mueves. Y eso sí sería grave si tú eres uno de esos. Sigue diciendo Anacleto: hoy debemos darle a Dios fuerte testimonio de que de veras somos católicos. Mañana será tarde, porque mañana se abrirán los labios de los valientes para maldecir a los flojos, cobardes y apáticos.
Esto siempre se ha visto como una profecía, ¿verdad? O como una intuición. Porque fíjate cómo lo dice Anacleto. Hoy debemos darle a Dios fuerte testimonio de que de veras somos católicos. Mañana será tarde. Ella no tuvo mañana, porque mientras estaba escribiendo esto, lo apresaron y en esa misma madrugada lo procesaron. Yo pregunto, yo no tengo dinero, pero me voy a animar. Por $3 millones, ¿quién me firma de que va a vivir mañana? Decía el santo cura de Ars que la tentación más grave del demonio ni siquiera son los pecados capitales, sino es el aplazamiento de la conversión. El decir, mañana me convierto, mañana me confieso. Y dice, ¿por qué es la tentación más fuerte? Una, porque para empezar no sabes si vas a tener mañana. O sea, ahí ya nos engañó el demonio. Cuando tú dejas la conversión para mañana, la confesión para mañana, o ya ni siquiera la confesión, el arrepentimiento. Porque chance de alguno aquí le va a remordar la conciencia y me va a despertar el padre ahorita a las 3 de la mañana. ¿Eh? No, vete a dormir, pero apréndete una. Nunca se acuesten a dormir sin haber hecho un acto de contrición, sin haberle pedido perdón al Señor. Y evidentemente ese perdón a los que les rodean, incluyendo a la esposa. Por eso yo no soy, disculparán los evangelizadores que dicen esto, yo no estoy de acuerdo. No se acuesten enojados los esposos. Pues no, cuando estás enojado y punto. ¿Cómo te quitas lo enojado? Para empezar, estar enojado no es pecado. La ira, que es un enojo ya fuera de sus límites, ahí sí eso es pecado. La ira es pecado, pero enojarse no. Es más, el mismo Señor se enojó a la hora de sacar los mercaderes. No los sacó a besos y abrazos. Entonces, enojarse estrictamente hablando, si no llega a un nivel de ira, ni siquiera es pecado, compadre. Entonces, no se acuesten enojados. No, sí, acuesten enojados, pero con enojo, trágate tu orgullo y pídele perdón a tu esposa. Y le puedes decir, ¿sabes qué? Mañana nos arreglamos. Si tenemos mañana, claro está, ¿verdad? O sea, te pido perdón. Ahorita estamos calientes, enojados, etcétera. No vamos a arreglar ahorita el asunto. Sería imprudente. Ya mejor duérmete, yo me duermo, pero te pido perdón. Una vez dando este consejo, alguien me decía, pero eso es hipocresía, hermano. Pedirle perdón y seguir enojado. No es hipocresía. Al contrario, es signo de valentía. Porque el que está enojado generalmente no baja las manitas. O sea, no es hipocresía, es todavía algo mejor, es heroísmo, porque la persona que enojada tiene que inclusive la humildad de decir, perdóname, me está diciendo que dura no es. Entonces no se acuesten nunca sin hacer un acto de contrición, de arrepentimiento al Señor y de pedirle perdón a los de su alrededor. Porque muy bien, aquí Anacleto menciona, hoy debemos darle a Dios fuerte testimonio de que de veras somos católicos. Mañana será tarde. Mañana será tarde. Sigue diciendo Anacleto, todavía es tiempo de que todos los católicos cumplan su deber. Aquí ya, por ejemplo, a la hora del retiro que estén sirviendo, la cosa no es que el Señor te esté pidiendo que hagas milagros a la hora del retiro, sino que cumplas con tu deber. Si a ti te toca barrer el salón, bárrelo por gloria de Dios. ¿Y cómo tú vas a recibir? O sea, si tú estás barriendo y no barres las esquinitas, porque al fin y al cabo nadie se ve, ahí está escondidito, nadie te está monitoreando. Compadre, en realidad ese acto de barrer
¿lo hiciste para gloria de Dios? Es que el Señor no nos pide que tú hagas cosas extraordinarias, las que vayan a estar cocinando. ¿Tú cocinas por la gloria de Dios? ¿Podrá después los del retiro decir, no, se le pasó la sal o lo que sea? Se podrán quejar, pero tú te puedes quedar tranquila y decir, bueno, salada, pero yo di lo mejor. Es como, pues bueno, muchas veces pasan las mismas misas, ¿verdad? Tú ves gente que da lo mejor cantando los cantos de la Santa Misa, pero es desafinado para no poder. Pero tú dices, pues, o sea, no te cabe duda de que está dando lo mejor. O sea, nada más que por lo mejor es muy poco, ¿ah? Tiene muy poco. ¿Ya? Entonces, fíjate que yo no te estoy diciendo, y aquí Anacleto no te está diciendo, dice, todavía es tiempo de que todos los católicos cumplan su deber. Y ese deber tiene que ser lo mejor que tú puedes dar, lo que te alcance. No, pero es que a mí me gustaría cantar como el que dirige el coro, que sí tiene buena voz, o no sé, como Andrea Bocelli, pues mira, tus sueños guajiros, pues listo, puedes tenerlos en la cabeza, pero no tienes la voz para eso. Si te toca cantar, canta lo mejor posible de acuerdo a lo que te alcanza, punto. De hecho, tú cantando lo mejor que puedas, aunque no tengas voz, puede ser una mejor ofrenda a Dios que el director del coro que tiene una vocesaza, pero no está dando lo mejor de su voz. Simplemente porque tiene una buena voz, no desentona. Pero delante de Dios no está dando lo mejor. Por eso mucho cuidado a la hora de juzgar. Porque el deber tiene que ser de acuerdo a tus capacidades. Dios no te está pidiendo más allá. Todavía es tiempo de que todos los católicos cumplan su deber. Los ricos que den. Ya les volví a repetir. Podríamos decirnos pobres. Pero es más, déjenme hacer rapidito un paréntesis, de una vez se la llevan. Yo les digo, al menos al año o cada 6 meses, si pueden, hagan un inventario de todo lo que tienen ustedes. Todo. Hasta el calcetín que tienen abajo de la cama que tiene un rato allí, sáquenlo y pónganle precio, de usado si quieres, pero ponle a todo lo que tú tienes un precio. Y saca la cuenta, y la primera pregunta que te vas a hacer es, ¿soy pobre? Porque es que a veces somos hasta descarados, le pedimos, Señor, ayúdame económicamente, y el Señor bien nos tendría que decir, ayudado, ya te di tanta ayuda, que tú lo hayas gastado en cosas que no necesitas es otra cosa. Entonces, fíjate que cuando tú eres consciente de lo que verdaderamente tienes, tú podrías decir, esta no me cabe, esta piedra sí, me sale volando, ¿eh? Que los ricos den, yo que no tengo nada, revísale, mijo. Revísale y delante de los que verdaderamente están pasando miseria, posiblemente tú calificas como un rico. Todavía es tiempo de que todos los católicos cumplan su deber. Los ricos que den, los críticos, o vamos a ponerle los criticones, que se corten la lengua. No tajantemente, aunque si verdaderamente no pueden, pues sí, córtensela. ¿Va? De eso a que sigan envenenando. Que los criticones se corten la lengua. Los díscolos que se sacrifiquen, o sea, los poco dóciles que se sacrifiquen. Los cobardes que se despojen de su miedo. Y todos que se pongan en pie. Esto también aplica porque muchos servidores, por ejemplo, no sé, los días te pueden decir, ¿sabes qué? Hermano, usted le va a tocar dar un tema. Yo nunca he dado un tema, etcétera, y se ponen nerviosos y todo eso. Digo, ahí salía el cobre, yo no sé, ¿ok? Solitos, ahora sí que solos, yo no estoy diciendo nada, ¿ok? Que los cobardes se despojen de su miedo y todos que se pongan en pie.
volvemos a lo mismo, haz lo que puedas con todo y tu miedo. Seguramente no le vas a llegar a un gran predicador y toda la cosa, pero mira, si tus tartamudeos son lo mejor que tú tienes, eso es una ofrenda mejor a Dios que un excelente predicador que, por ejemplo, no esté ni siquiera en gracia de Dios. Claro, el resultado inmediato, la gente, al buen predicador se le acercan, qué bonito predico y todo eso, a ti te van a dar una criticada porque tartamudeabas, porque no sabías ni por dónde andabas, etcétera. Pero los frutos espirituales son inmensamente mayor de la que tartamudeó, estando en gracia, estando dando lo mejor de esta persona, de sí misma a Dios, que alguien que porque tiene ese talento, pero que no estaba dando lo mejor. A veces uno cree, y esto apréndenselo para los retiros, a veces uno cree ingenuamente que es en los retiros en donde se convierte la gente, y eso es mentira. Porque si fuera así, entonces para nada nos sirven los monasterios de clausura. ¿Qué hacen unos monjes y unas monjas metidas en un monasterio, trabajando y orando y sacrificándose, todo en silencio, todo en secreto? Si ellos no predican, si no evangelizan. Cada alma que se convierte en cualquier retiro de ustedes, nunca crean la estupidez de que es el retiro lo que los convirtió, o fueron las charlas los que los convirtió. Eso simplemente es la cereza en el pastel. Pero hay tanta gente que se está sacrificando, que se está ofrendando para las conversiones de las almas, y que muchas veces no les damos el mérito y ni se los vamos a dar, porque hay muchos monjes que ni siquiera te permiten entrar. Te menciono algunos, por ejemplo, los cartujos. Los cartujos, por ejemplo, entrando, tú ya no puedes visitarlos. De hecho, hay un documental, lo pueden ver, quizás está en YouTube, no sé, que se llama El Gran Silencio. Les aviso, las más de 2 horas, creo que 3 horas que dura, el 90% es puro silencio. Simplemente ver cómo están viendo los monjes. Pero, de hecho, la petición se le hicieron, creo que en los 80 y hasta como en el año 2000 o más adelante, se tardaron como 30 años, me parece, en responderles que sí. Fue algo extraordinario porque ellos no dejan pasar. Pero, por ejemplo, esos cartujos que entran, trabajan, oran, todo en secreto. Y, por ejemplo, cuando se mueren, no están en un ataúd. Nada más su hábito, abren el pozo y los ponen ahí. Los entierran así, con una cruz sin nombre. O sea, sus monasterios tienen sus cementerios con puras cruces, pero no saben, bueno, solamente si tienen buena memoria saben quién está, en dónde está. Pero además, ni siquiera su nombre. Han muerto a sí mismos. Si escriben un libro, alguna cosa, no pueden poner quién lo escribió. Los cartujos no permiten que los monjes entren en un proceso de canonización. Solamente el fundador es santo. De ahí en más, aunque hayan sido unos santazos, llega a un grado de olvidarse de sí para ofrendarse por la salvación de los almas, que ni siquiera ellos aceptan que alguno de los monjes entre en un proceso de canonización para que el Papa lo declare santo. Renuncian inclusive hasta eso. Y eso sí, nosotros acá hinchándonos de gloria, ¿va? De como que uno es el que convirtió, ¿va? Es más, hasta yo prediqué, yo vi que lloró la señora, ¿va? O sea, que soy bueno para predicar porque lloró la señora. Y no nos sigamos mentiras. El misterio de las conversiones es mucho más grande de lo que uno está haciendo. Y esto nos tendría que llamar a la humildad, a la sencillez, de decir, Señor, en realidad lo que yo voy a ir a hacer al retiro es ya ni siquiera poner la cereza en el pastel. Simplemente casi presentarlo. Porque ¿cuántos son los monjes y monjas que se están ofrendando por las almas? ¿Cuántos los enfermos que están muriéndose y ofreciendo sus sufrimientos desde un hospital? ¿Cuántas madres de todos los que van a hacer el retiro han llorado en secreto por sus hijos que van a ir al retiro? Para que tú te levantes el cuello y si no, fue un éxito el retiro porque estuve yo, ¿ah? Ampliemos verdaderamente las cosas como son. Los ricos que den,
los críticos que se corten la lengua, los díscolos que se sacrifiquen, los cobardes que se despojen de su miedo y que se pongan en pie. No puedo, pues haga lo que pueda, pues. Porque estamos frente al enemigo, aquí la clave, porque estamos frente al enemigo y debemos cooperar con todas nuestras fuerzas a alcanzar la victoria de Dios y de su iglesia. Evidentemente, esto, Anacleto seguramente conocía el texto de San Pablo que decía que nuestra batalla, nuestra guerra no es contra la carne y la sangre, es decir, no es contra seres humanos, sino contra espíritus malignos. Nuestra alma tiene 3 enemigos: el mundo, el demonio y la carne. El mundo no es el planeta, el mundo es este ambiente, esta lógica que va en contra de Dios. Siempre pongo el caso, por ejemplo, lo del aborto, ¿va? Oye, China y México somos tan diferentes culturalmente, y sin embargo en los dos está entrando el aborto. También en otros países árabes y todo, o sea, tú dices, esto no tiene lógica, que las mismas leyes estén pasando en culturas tan diferentes, que piensan tan diferentes, pero en esto sí nos estamos poniendo de acuerdo. Ahí es donde se demuestra que sí hay un ambiente, que es esto que se llama el mundo, un ambiente que va permeando y que va en contra de la lógica de Dios. Y si tú te dejas envolver por el mundo, te lleva de pasada. Pero el mundo no son las personas, el mundo es el ambiente. El demonio, creo que no necesita presentación. Sabemos que él está continuamente tentando. Y la carne es nuestra fragilidad humana, nuestra naturaleza herida. De los 3, la más peligrosa es la carne. ¿Por qué? Porque el mundo y el demonio están afuera. De hecho, el demonio no está tentando siempre, no está metiendo la cola siempre. Sobre todo para aquellos que lo culpan de todo. No, se quemaron los frijoles, el demonio metió la cola. No, usted no sabe cocinar, que es otra cosa. O sea, no es que quiera defender al demonio, pero a veces le echamos culpas que el pobre ni siquiera tiene. Todo es del diablo. Todo, no. Mucho es de su naturaleza herida. Ya se me terminó el tiempo, pero les doy un consejo de un exorcista. ¿Cómo diferenciar, por ejemplo, una tentación del demonio a una tentación que viene de la carne? Este exorcista, el padre Carlos Spahn, dice: si viene la tentación, tú ora. Si se va, es del demonio. Si se va, pero regresa demasiado pronto o no se va, es tentación de tu carne. Es decir, que ahí tiene que haber un proceso de purificación, de sanación. Por poner un ejemplo, tentaciones de lujuria. El demonio puede poner tentaciones de lujuria. Tú oras y se resiste y se va. Pero si no se va, lo más seguro es que como has visto mucha pornografía o has visto todo esto, pues, compadre, tienes mucho en el archivo. Y por eso ni rezando se te va. Ahí, ¿qué toca? Empezar un proceso de sanación, de purificación. Porque no es el diablo, es tu propia carne que la malacostumbraste o chance ni siquiera tú. Porque muchos empiezan con la adicción a la pornografía porque encontraron la pornografía del papá o del abuelo y ellos siendo niños. Que es lo más cruel. Hay adicciones, varios adictos no empezaron con sus adicciones. Por eso, por ejemplo, yo cuando voy a ayudar a algunas religiosas que vamos a Skid Row con los homeless, a mí me repatea cuando alguien dice, no, son unos drogadictos y todo. Espérate, compadre, ¿tú sabes que alguien puede ser drogadicto porque su mamá se estaba drogando cuando él estaba en el vientre? Y tú tan la lengua rápida, tú puedes decir, pero es que no nos ayuden, etcétera, porque ellos no quieren ayuda, son unos drogadictos. ¿Sabes cuándo comenzó a ser drogadicto? Somos bien fáciles, ¿verdad? No, yo no le doy porque lo va a gastar en drogas. ¿Te consta, compadre? Termino. Entonces dice, los díscolos que se sacrifiquen, los cobardes que se despojen de su miedo y todos que se pongan en pie, porque estamos frente al enemigo y debemos cooperar con todas nuestras fuerzas a alcanzar la victoria de Dios y de su iglesia. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración. Así como está. Señor, primeramente te queremos pedir perdón
por elegir la comodidad antes que tu cruz, por pensar en nosotros antes que con el prójimo, por buscar primero nuestro beneficio antes que el beneficio del más necesitado. Señor, tú sabes que vamos en un proceso. Ayúdanos a ir purificando estas áreas de nuestra naturaleza herida, que son obstáculos para que sigamos madurando en la fe y sobre todo son un antitestimonio ante aquellos que empiezan apenas a crecer en la fe. Señor, danos la humildad de poder ser corregidos cuando necesitamos, de poder ser dóciles ante lo que se nos pide, aun cuando lo que se nos pida vaya en contra de nuestra propia comodidad. Señor, ayúdanos a lo menos espiritualmente a ser mártires, que nuestro espíritu sea mártir desde ahora, que esté dispuesto a morir, que esté muriendo cada día, porque no sabemos. México era 100% católico cuando vino la persecución, y aún así vino una persecución. Señor, ¿qué nos quita que el día de mañana haya una persecución aquí en Estados Unidos? Y posiblemente, o más seguramente, no estamos preparados. Si no estamos dando la vida en lo poco, ¿cómo vamos a dar la vida en lo mucho? Por eso, Señor, danos la gracia de ser mártires espiritualmente. Algunos primeros cristianos, Señor, llevaban un medallón. De un lado tenían a un buey sacrificado y del otro lado un buey arando la tierra. Y esos cristianos lo que significaban con ese medallón era que te decían a ti: Señor, ¿estamos listos para lo uno o para lo otro? Para morir en el día a día, arando la tierra, en la normalidad del día a día, ¿o estamos listos a ser sacrificados en el martirio? Señor, te pedimos que por la intercesión de tu madre, que no estuvo crucificada físicamente, pero que la misma palabra de Dios nos dice que fue atravesada en su corazón. Madre Santísima, ayúdanos a ser mártires espirituales, a ser mártires de corazón ya desde ahora, para que si a alguno de nosotros nos toca la gracia, el privilegio de también ser mártir, dando la vida, estemos verdaderamente preparados. Y por eso te decimos a ti: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo con esto termino. Me disculparán si fue un poco intenso, pero creo que estamos en tiempos en donde urge darnos una buena sacudida y agarrar las cuestiones en serio, y más si ustedes van a tener el privilegio de guiar a algunos que están empezando de alguna manera en su camino, ¿eh?